En la tierra de Uz, otrora tranquila y próspera, habitaba un hombre cuyo nombre resuena a través de los siglos, con la fuerza de la perseverancia y la fe. Job, un nombre que llegaría a simbolizar la prueba humana y la inquebrantable confianza en lo divino. La Sagrada Escritura lo describe con palabras de profunda reverencia y exaltación: íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagine por un instante su vida, bendecida con una inmensa riqueza, quizás más allá de nuestra comprensión moderna, con miles de ovejas y camellos, bueyes y asnas, y una multitud de siervos. Una prosperidad que no era solo material, sino también una señal visible del favor de Dios sobre su vida de mí en una sin rectitud. Su vida familiar era igualmente plena, rodeado por el amor de sus hijos e hijas, una descendencia que era su alegría y orgullo, y su salud, robusta, una vitalidad que parecía inquebrantable. La descripción bíblica pinta el cuadro de una existencia que parecía, a ojos humanos, perfecta, una fortaleza de rectitud y bendiciones, intocada por las aflicciones comunes de la vida. Pero esta aparente perfección, esta muralla de prosperidad y piedad, estaba a punto de ser sometida a una prueba inimaginable. Una escena se desarrolla en los dominios celestiales, en los corredores de la eternidad, donde Satanás, el astuto acusador de las almas, se presenta ante la majestad incuestionable de Dios. Él observa la vida de Job, este hombre justo y bendecido, y profiere una acusación audaz y llena de malicia. Sugiere, con la sutileza de una serpiente, que la fidelidad de Job no es genuina, que su devoción es condicionada. Argumenta que Job sirve a Dios solo porque ha sido rodeado de bendiciones y protección, que su devoción está motivada por la seguridad y prosperidad que recibe, y no por amor verdadero y fe incondicional. Extiende tu mano, desafía a Satanás, con un cinismo cortante, y toca todo cuanto tiene, para ver si no te maldice en tu cara, si no blasfema contra ti directamente. La respuesta de Dios a este desafío es soberana y asombrosa. En su infinita sabiduría y en sus insondables propósitos, Él permite que la fe de Job sea probada de una manera terrible y abrumadora. He aquí, todo cuanto tiene, está en tu poder, declara el Altísimo al adversario, entregando las posesiones de Job a merced de la destrucción, pero impone una condición clara, un límite innegociable a la furia y al poder destructivo de Satanás. Una barrera que él no podía, bajo ninguna circunstancia, traspasar. Solamente contra él no extiendas tu mano. Su vida. Esa era la única línea que Satanás no podía cruzar en esta prueba permitida por Dios. El escenario estaba preparado para una prueba que despojaría a Job de todo lo que poseía y amaba, exponiendo al universo la profundidad de su devoción y la verdadera naturaleza de su relación con el Creador, no basada en bienes o comodidad, sino en una fe pura y resiliente. Y así, tras el desafío lanzado en las esferas celestiales, una sombra se extendió sobre la vida de Job. El hombre recto y temeroso de Dios. La permisión divina había sido concedida, pero con un límite claro: su vida sería preservada, pero el ataque se volvería contra todo lo demás que poseía y amaba. Apenas se estableció el decreto, una avalancha de desgracias se desató, casi simultáneamente, como golpes certeros e impiadosos asestados uno tras otro. Sin tregua ni aviso, relatos de pérdidas llegaban como vendavales de destrucción. Nuestros oídos apenas podían procesar la velocidad y la magnitud del desastre: rebaños enteros diezmados, siervos muertos a filo de espada, riquezas acumuladas a lo largo de una vida de trabajo y bendiciones, todo barrido en un abrir y cerrar de ojos. La prosperidad material de Job, tan vasta que lo distinguía entre los hijos del oriente, se desmoronó en ruinas, como una fortaleza implosionada por una fuerza invisible y avasalladora. La tierra de Uz, que había sido testigo de su opulencia y generosidad, ahora veía su desolación, pero el golpe más desgarrador, el que hería el alma en su esencia más profunda, fue la pérdida de su familia, aquellos a quienes amaba más que a sí mismo, sus hijos e hijas, reunidos en la casa del primogénito para un banquete fraterno, fueron alcanzados por un viento fortísimo que hizo ceder la estructura, sepultando a todos bajo los escombros. El pilar de su afecto y esperanza en la tierra fue arrancado de forma brutal e irreversible. Ninguna consolación humana parecía posible ante tanta pérdida.
Ante tal calamidad, ¿qué reacción se esperaría de un mortal? Desesperación absoluta, revuelta amarga, maldiciones contra el destino o contra la propia existencia. Pero lo que presenciamos en Job fue algo que trascendió la comprensión común. Sí, rasgó sus vestiduras, una señal universal de luto y dolor profundo. Sí, lamentó, porque la pérdida era real y el sufrimiento humano era genuino en su corazón. Sin embargo, en medio del lamento y la desolación, se inclinó y adoró. Adoró a aquel que había permitido que todo esto sucediera. Sus palabras resonaron con una fuerza y una fe que desafiaban la propia lógica de la tragedia. «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré», dijo con una resignación que no era debilidad, sino reconocimiento de la soberanía divina. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué declaración más poderosa de confianza y aceptación de la voluntad de Dios. Incluso cuando esa voluntad parecía traer solo dolor y privación, su fe permaneció inquebrantable en esta terrible situación, convirtiéndose en un faro de confianza y fe en Dios para todas las generaciones que vendrían. Lo perdió todo. Pero no perdió su devoción al Altísimo. El sufrimiento de Job no encontró su fin en las primeras pruebas. Una nueva y terrible aflicción cayó sobre su carne mortal. Fue atormentado por una enfermedad dolorosa, una plaga que lo dejó cubierto de llagas de pies a cabeza, en constante, excruciante agonía, un dolor implacable que corroía su paz y consumía sus fuerzas a cada momento que pasaba. Imagina, la piel desgarrada, en carne viva, sin un solo punto ileso en todo su cuerpo, una tortura incesante que transformaba el simple acto de existir en una carga casi insoportable. No era solo la pérdida de bienes o familia, sino el propio templo de su alma, su cuerpo, estaba bajo ataque brutal. Cada respiración, cada movimiento, reverberaba con el punzante dolor de las llagas abiertas. Era la personificación visible de su tormento, y así lo encontramos, no en su casa, no entre los suyos. Job se sentó en ceniza, un lugar de luto profundo y humillación, asentado en el polvo, en la desolación, un retrato conmovedor de la miseria humana, y allí, bajo el peso del dolor físico y la pérdida abrumadora, buscaba algún alivio primitivo, rascando sus llagas abiertas, no con delicadeza, sino con la aspereza de trozos de cerámica. Una imagen de desesperación total. La cerámica áspera contra la piel herida, un acto desesperado para mitigar la picazón insana, aunque causara más dolor. Era la crudeza del sufrimiento expuesta, la fragilidad del hombre ante la enfermedad implacable. En esa profunda soledad de dolor y ceniza, vinieron a buscarlo sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, 3 hombres que se propusieron venir para consolarlo. Vinieron de lejos, movidos quizás por la noticia de su desgracia, o quizás por el genuino afecto que le tenían en los días de su prosperidad. Llegaron y vieron la escena. Vieron a Job, su amigo respetado, transformado por la enfermedad y el luto, sentado en la desolación de la ceniza, cubierto de llagas. La visión debe haber sido chocante, quizás casi irreconocible. Y, ante tal cuadro de sufrimiento, las palabras fallaron, se sentaron. Simplemente se sentaron con él. Allí, en la ceniza, bajo el cielo que atestiguaba el dolor de Job, sus amigos se sentaron en silencio. 7 días y 7 noches, dicen las Escrituras, sin que ninguno de ellos profiriera palabra alguna. Un silencio pesado, cargado de perplejidad y dolor compartido. No había consejos, no había acusaciones. Solo la presencia silenciosa, compartiendo el peso insoportable de aquel sufrimiento sin paralelo. Era un silencio de respeto, o quizás de puro shock e incapacidad de comprender la profundidad de la desgracia que había caído sobre un hombre tan justo. Compartieron el dolor no con palabras, sino con la sombría, silenciosa compañía, una quietud que hablaba volúmenes sobre la magnitud de la tragedia de Job. Qué momento solemne de dolor mutuo. He aquí que la quietud que flotaba sobre las encenas de Job comenzó a disiparse. Aquellos que vinieron a compartir el luto, sentados en silencio por largos días, ahora levantaron sus voces, ya no como consoladores compasivos, sino como inquisidores movidos por una comprensión distorsionada del sufrimiento. Elifaz, Bildad y Zofar
antiguamente amigos en el dolor, se convirtieron en abogados de una teología inflexible. Su convicción era clara e implacable. El sufrimiento abrumador de Job solo podía ser fruto de pecados ocultos, de transgresiones no confesadas que atrajeron la ira divina sobre él y su casa. El mensaje resonaba sombrío. Job, debes haber pecado. Debes arrepentirte para que esta calamidad cese. Esta era la lente a través de la cual veían la mano de Dios en la vida de su amigo sufriente, una visión fría y acusatoria. Sobre Job, ya postrado por la enfermedad repugnante y las pérdidas indescriptibles, cayó ahora el peso de las palabras de sus compañeros, amigos que deberían ofrecer alivio. Ofrecían acusaciones veladas o directas. No podían concebir un sufrimiento tan inmenso sobre un hombre verdaderamente justo. Su lógica humana dictaba que el castigo de Dios siempre seguía al pecado. Y así, presionaban a Job para que confesara, para que reconociera una culpa que él sabía que no poseía en relación con la causa de su tormento. El escenario estaba montado para un debate profundo y agonizante. Job, desgarrado por el dolor físico y ahora por la incomprensión y el juicio de sus amigos, encontró fuerza para responder. Sus discursos brotaron de un alma en agonía. En medio de una perplejidad abrumadora, ¿cómo podía ser esto? Él sabía de su integridad, de su devoción a Dios, y sin embargo, estaba sumergido en un sufrimiento sin precedentes. Sus lamentos eran un grito por justicia, un anhelo por entender el propósito detrás de su dolor. Él expresaba la angustia de su alma, la sensación de abandono, el deseo de presentar su causa ante Dios, no para negar la soberanía divina, sino para comprender el porqué. A pesar del dolor punzante, a pesar de la presión abrumadora de sus amigos para que confesara pecados que no eran la raíz de su sufrimiento, Job se aferraba a una esperanza tenue, pero firme, una convicción interior de su rectitud y, más importante, una fe inquebrantable en Dios. Incluso si los caminos de Dios le parecían misteriosos y duros en aquel momento de oscuridad, él no cedió a la visión limitada y acusatoria de sus amigos, manteniendo su integridad y su confianza final en el Señor del universo. Pero entre los clamores y acusaciones, se alzó una nueva voz. Era Eliú, un joven espectador, que habló con una perspectiva diferente a la de los amigos mayores. Él no veía a Dios solo como un juez punitivo, sino como un ser que usa el sufrimiento como una herramienta, buscando la restauración y la transformación en la vida humana. Eliú insistió en que Dios se comunica con nosotros de muchas formas, y a veces es a través del dolor que Él nos llama de regreso a Él, buscando purificar y enseñar. En medio de toda aquella discusión, Job aún llevaba en su alma el anhelo profundo, la búsqueda incesante por entender la razón de tanto dolor y pérdida. Clamaba por una respuesta del propio Altísimo, por una explicación para lo inexplicable, por un atisbo de la justicia divina detrás de su tormento. Y el cielo escuchó. De repente, no con las respuestas que Job esperaba, sino con una manifestación poderosa, el Señor respondió desde medio de un torbellino. Una voz que estremeció el desierto, una presencia abrumadora que puso toda la creación en perspectiva. Dios no explicó el porqué del sufrimiento de Job, pero lanzó preguntas que revelaban su incomparable soberanía y poder. ¿Dónde estaba Job cuando la tierra fue fundada? Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas, cuando el mar brotó desde el vientre. ¿Quién puso límites a las aguas? ¿Quién proveyó alimento para el león? ¿Quién conoce el camino de la luz? Preguntas tras preguntas, sobre la creación, sobre la vastedad del universo, sobre el control absoluto de Dios, sobre cada detalle de la naturaleza. La sabiduría humana de Job, antes tan ponderada y justa, parecía polvo ante la majestad divina revelada en aquellas indagaciones. Job percibió su insignificancia, su incapacidad de comprender los vastos e insondables caminos del Creador. Su corazón fue tomado por un sentido abrumador de reverencia y sumisión, reconociendo que nada sabía. Nada podía cuestionar ante la sabiduría infinita de Dios. La búsqueda por entender dio paso a la adoración, la perplejidad a la rendición, total a la voluntad soberana del Señor de los ejércitos. Era la humildad ante lo incuestionable. Tras este encuentro transformador con el Señor, tras la sumisión y la comprensión de la majestad divina, un acto de gracia brotó del corazón de Job. Oró por aquellos que lo habían acusado,
que juzgaron su dolor y sugirieron pecados inexistentes. Sí, por sus amigos, Job intercedió ante Dios. Una oración que selló la reconciliación y demostró la profundidad de la fe restaurada. Una fe que no guardaba rencor, sino que buscaba la bendición para otros, incluso para aquellos que erraron. Y entonces, la mano poderosa del Altísimo actuó. El Señor escuchó la súplica de Job y cambió su suerte de forma gloriosa y completa. La cruel enfermedad que lo cubría de llagas desapareció. La salud robusta le fue restituida en plenitud. Y no solo la salud física fue restaurada, sino que también todo lo que había perdido le fue devuelto en una medida superabundante. Sus bienes, su vasta riqueza, fueron doblados. El Señor le dio a Job más de lo que poseía antes de las pruebas, demostrando su capacidad ilimitada para restaurar y bendecir. La casa de Job, antes vacía de risas infantiles y de la presencia de seres queridos perdidos, fue nuevamente llenada. Una nueva familia le fue concedida, hijos e hijas que trajeron alegría y esperanza renovada. Una nueva generación nació bajo su bendición, un testimonio vivo de la fidelidad de Dios en medio de la devastación. La historia de Job, con sus profundos dolores y su gloriosa restauración, resuena a través de los siglos con una lección esencial. Incluso cuando la vida nos golpea con sufrimientos inexplicables, incluso cuando la oscuridad parece no tener fin, la fe y la perseverancia en Dios son nuestros refugios seguros. La confianza inquebrantable en el carácter del Señor, incluso cuando no comprendemos sus caminos, es lo que nos sostiene. Job nos enseña que la fidelidad durante la adversidad no es en vano, que Dios es capaz de transformar nuestra tristeza en una alegría aún mayor. Y así, Job, el hombre que soportó lo insoportable con fe, vivió una vida larga y extraordinariamente bendecida. El texto sagrado registra que alcanzó 140 años de edad, un periodo vasto que le permitió ser testigo del crecimiento de hasta 4 generaciones de su descendencia. Vio prosperar a sus nietos y bisnietos. Vivió plenamente, disfrutando de las bendiciones de Dios hasta el fin de sus días, partiendo en edad avanzada. Un ejemplo eterno de paciencia, fe y la recompensa divina para aquellos que confían en Él inquebrantablemente. La lección es clara: la fidelidad a Dios, incluso en el dolor más profundo, nunca es en vano. El Señor honra a aquellos que lo honran. Y así, llegamos al final de otro viaje por las Sagradas Escrituras. Si este mensaje ha tocado tu corazón e iluminado tu entendimiento, te pedimos que dejes tu me gusta, tu comentario y, sobre todo, que te suscribas para apoyar nuestro proyecto de llevar la palabra adelante. Que la paz del Señor sea contigo y que Dios bendiga ricamente tu vida.